Continuamos en Soluciones. Ya estamos recibiendo muchísimas preguntas de un gran número de televidentes que nos las hacen llegar a través de la cuenta en Twitter @SolucionesGB. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta soluciones de efectos visuales. Estamos en compañía del doctor Antonio Maglioni y también del doctor Sigfrido Miranda, ambos médicos oftalmólogos y especialistas en cirugía refractiva, catarata y córnea. Algo se nos quedaba en el aire. Esto de, digamos, una miopía, astigmatismo, hipermetropía que no se corrija a tiempo, ¿puede llegar a causar discapacidad visual, doctor? Sí lo puede llegar a ocurrir. Fíjate, cuando el niño nace, el ojo anatómicamente está formado, pero fisiológicamente no se encuentra completamente desarrollado. Y para que esto ocurra, el niño debe ver bien para que el ojo se desarrolle de manera completa. Si no, ocurre algo que se llama ambliopía, que es un ojo anatómicamente formado, pero que no alcanza una visión completa. Entonces es importante pues detectar estos errores de manera temprana, porque en el caso de que no ocurra, puede generar una discapacidad visual a futuro. Afortunadamente en muchos niños esto se manifiesta a través del estrabismo, que es una manera del cerebro de indicar, mira, no estoy viendo bien por un ojo. En el caso de las personas adultas, cuando son defectos refractivos muy altos, es decir, valores en dioptrías muy altos, las personas, sobre todo ocurre en la miopía, que pueden tener miopías superiores a 20, 21, 22 dioptrías, son pacientes que de verdad sin una corrección, ya sea lente de contacto, quirúrgica de montura, va a tener una dificultad para desenvolverse en su quehacer diario. Una palabra por allí que quisiera que nos las aclarara, doctor, una condición, mejor dicho, el estrabismo. ¿Cómo se manifiesta el estrabismo para estar pendientes de eso? Básicamente los dos ojos tienen que estar alineados, tiene que haber una convergencia. Cuando nosotros miramos a un punto, los dos ojos deben mirar hacia ese punto de manera equitativa, igualitaria, pero el estrabismo es esa pérdida, esa convergencia, y vemos que alguno de los dos ojos Como que se se va. desvía, exactamente, es una desviación. Doctor, más allá de la discapacidad visual que esto pueda causar, es importante entender cuán frecuentes son estas condiciones en nuestra población. ¿Cuán común es encontrar a una persona con algún tipo de error de refracción? Bueno, prácticamente en nuestra población se puede decir que un tercio de la misma tiene algún tipo de defecto que es susceptible de corrección. Son muchas personas. Son bastantes personas. Lo que pasa es que hay que diferenciar aquellos defectos que son muy leves y por lo tanto la persona no siente la necesidad de corregirlos y por lo tanto pasan como un poquito, digamos, por alto, pues, en este sentido, y solamente se llega a la corrección de aquellos donde realmente haga falta, ¿no? Pero es muy frecuente, es muy frecuente, por lo menos un tercio de la población tiene algún tipo de defecto refractivo, pero pequeño. La Organización Mundial de la Salud dice además que la presbicia afecta a casi todo el mundo, tal cual ellos lo exponen. Es una enfermedad, como ya lo decíamos, que se comienza a manifestar ya luego de los 35, 40 años. Pero, ¿en qué consiste exactamente la presbicia? La presbicia es la disminución fisiológica de la visión cercana que ocurre alrededor de esas edades, alrededor de los 40 años. Hay algunos pacientes que hacen una presbicia precoz, lo hacen un poquito antes. Hay otros que pasan agachados bajo la mesa y tú lo ves todavía defendiéndose para la visión de cerca después de los 40 años de edad. Y consiste en esa disminución. ¿Qué es lo que ocurre? El cristalino comienza a endurecerse por el paso de los años, aunado al hecho de que le cuesta al músculo de la acomodación hacer que cambie su forma para que veamos de cerca. Y esa presbicia va progresando o va aumentando en la medida que va pasando los años. Por consiguiente, hay que ir aumentando la fórmula hasta que se estabiliza a los 60 años de edad, donde el paciente ya hasta ahí llega el punto en el cual sigue aumentando. Se estabiliza allí, ahí llega el máximo punto de su fórmula y el paciente simplemente va actualizándola con el tiempo. Ahora bien, existen ahorita tecnologías que permiten corregir las presbicias de manera temprana, que son las llamadas cirugías facorrefractivas, y no es necesario que una persona después de los 40, 45 años esté atado a esta condición, más aún si antes no había utilizado lentes, se siente bastante incómodo estar dependiendo de ello para ver de cerca, ver el celular, que le permite optar a través de la utilización de lentes intraoculares multifocales de corregir su presbicia. Ok, vamos a definirlos
digamos, los más frecuentes, brevemente, para darle paso a estas preguntas muy interesantes todas, además que están haciendo llegar los televidentes. Doctor, ¿qué es la miopía? ¿Cómo se produce la miopía? La miopía se produce por varias razones. Número uno, depende del tamaño del globo ocular. Un globo ocular más grande, digamos, la imagen va a incidir por delante de la retina y por lo tanto se va a requerir unos lentes o una corrección que haga incidir esa imagen en la retina. ¿Y en qué se traduce Entonces, eso, en lo que estamos observando? se traduce una visión borrosa para lejos, pero una visión de cerca aceptable o incluso buena, pero con un detalle importantísimo. Generalmente los miopes acercan, cuando están sin lentes, hablo, acercan las cosas para poderlas ver claramente. Mientras mayor sea la miopía, más acercan para poder ver claramente. Okay. Eso sí, a pesar de tener los miopes, es importantísimo, tienen una visión de lejos muy mala o muy mala, pero de cerca es muy buena, ¿no? Y generalmente los miopes se ve que cuando quieren ver algo con claridad, incluso se quitan los lentes, acercan y pueden ver los más mínimos detalles, ¿no? Eso es la miopía. ¿Qué pasa cuando esa miopía está acompañada de astigmatismo? Ok, el astigmatismo, en cambio, de por sí es algo agregado, como decía Cifrido anteriormente, a la hipermetropía o a la miopía. Eso es generalmente se produce por cambios o anormalidades a nivel de la superficie de la córnea, que es un lente natural, que nosotros nos encontramos allí. Eso hace que la persona pueda ver muy borroso de lejos, pero también pudiera ver muy borroso de cerca. Quiere decir que cuando se combina con la miopía, el paciente ve mal de lejos, pero pudiera también tener francas dificultades, dependiendo su cantidad, para la visión de cerca. En esa lista entro yo. Exactamente. Entonces, ahora después nos vamos a, entonces en ese caso la imagen que había dicho que en la miopía se refleja por delante de la retina, ok, en este caso cuando hay astigmatismo ya no hay que hablar de una imagen, sino son dos imágenes que también se reflejan por delante de la retina, pero uno a un cierto punto y el otro a un punto más anterior o más posterior. Quiere decir que causa una distorsión de la visión. ¿Okay? Después nos vamos al lado contrario, lo que es la hipermetropía, que es generalmente un ojo más pequeño o una córnea que tiene menos poder, y la imagen se va a reflejar por detrás del ojo y se va a requerir o unos lentes o una corrección quirúrgica que lleve la imagen por delante, ¿verdad? Hasta que llegue a la retina. Igualmente, ese paciente hipermétrope tiene dificultades para ver de lejos, dependiendo su cantidad, ¿verdad? Pero tiene francas dificultades también para cerca, ¿ok? Entonces, si se combina con el astigmatismo, como habíamos dicho anteriormente, bueno, se suman las dos cosas y las dificultades son mayores tanto para lejos como para cerca. ¿Alguna de estas condiciones puede favorecer la aparición, digamos, temprana de la presbicia o el desarrollo acelerado de una presbicia? Correcto, por lo general un paciente que es hipermétrope, cuando llega a los 40 años, a su hipermetropía se le suma la presbicia. Entonces él puede notar que su dificultad para cerca se agrava mucho más. Y cuando tú corriges la parte de cerca, tienes que a esos lentes de cerca sumarle la parte de la presbicia que le corresponde a la edad, más su fórmula hipermetrópica. Cosa contraria ocurre con el paciente miope. ¿Qué es lo que ocurre? Como su miopía en algunos casos le compensa la presbicia. Como la visión del paciente miope es muy buena de cerca, a veces inclusive el paciente miope tiene 45, 48 años de edad y si su miopía es lo suficientemente alta, llega a compensarle la presbicia. Entonces el paciente dice, mira doctor, yo tengo 46 años y yo de cerca veo bien. Sí he notado que veo un poquito menos, pero yo le leo, yo veo el celular, yo veo la tableta, yo veo bastante bien. Entonces, algunas condiciones, la miopía de alguna manera te compensa un poco la presbicia, pero la hipermetropía te hace lo contrario. Eso es una muy buena noticia para mí. Muchísimas gracias. Y para todas las personas que tengan miopía entonces. Tenemos mucha participación a través del Twitter. Vamos a comenzar a leer estos comentarios porque es bien importante que se aclaren muchas de estas dudas. Fulgencio González dice, por ejemplo, soluciones de efectos visuales. La presbicia puede corregirse con lentes de contacto. Gracias. Saludos cordiales, doctor. Sí puede. La presbicia se puede corregir con lentes de contacto que deben ser multifocales, ¿ok?
Son lentes de contacto especiales. Y hay otra modalidad que se usa en quien lo tolera, que se llama monovisión, donde el especialista corrige un ojo para la visión de lejos y un ojo para la visión de cerca, ¿no? Y en quien lo tolera también es muy válido esta corrección. También pregunta por acá Mario Oscar. Hola, padezco de miopía y astigmatismo. Me operé de la miopía y siento mi visión no nítida, así tenga los lentes. Bueno, en algunos casos habría que conocer qué tanto era el grado de miopía que tenía ella antes de operarse, porque en algunos pacientes con miopías muy altas puede haber se genere algún defecto residual adicional. En algunos casos también depende de la cicatrización del paciente, que en el proceso de cicatrización se genera un pequeño residual. Lo interesante de ella es que tendría que evaluarse en la consulta y ver inclusive qué posibilidades hay de que ella se retoque con el láser nuevamente y ese pequeño diferencial que no la está dejando ver nítidamente se pudiera corregir con el láser, amén de que no tenga alguna otra condición distinta a la condición quirúrgica de ella. En todo caso, pues la invitación es a que acuda nuevamente al médico a la evaluación. Sí. Perfecto. Lourdes Reyes también pregunta, soluciones de efectos visuales. ¿Cuál es la edad mínima para operarse de miopía? Ok, es una pregunta interesantísima. Y ¿no? muy frecuente además. Muy frecuente y muy interesante. La edad mínima considerada para operar la miopía es el paciente ante todo debe ser mayor de edad. Eso técnicamente estamos hablando de 18 años en adelante. Pero ese no es el único criterio. El paciente debe ir, generalmente el paciente debe ir a una consulta oftalmológica, hacerse, o sea, toda la evaluación, el ojo debe estar normal para poderse someter a una cirugía. Debe hacerse algunos exámenes que generalmente son uno que se llama topografía, que define la superficie de la córnea, y otro que se llama paquimetría, que define el espesor de la misma. Pero hay un dato importantísimo, la miopía o el astigmatismo o la hipermetropía que se vaya a corregir debe estar estable. ¿Qué significa eso? Estable quiere decir que eso es un término relativo y es relativo a la cantidad del defecto refractivo que tenía anteriormente. Si una persona tenía 5 dioptrías, ¿verdad? Entonces te aumentó en el último año 0,50, eso es apenas el 10%. Pero si una persona tenía una dioptría y aumentó 0,50, eso es el 50% de lo que él tenía. Por lo tanto, no puede considerarse que está estable. Entonces nosotros, entre los pacientes entre 18 y 21 años, somos muy acuciosos en vigilar esa parte. Incluso en pacientes mayores de 21 años, pero que no han llegado a una estabilidad, que repito es relativo a la fórmula que tenía previo en el año previo, preferimos no operarlo y esperar a que esto llegue, ¿no? Es decir, que en un año, si esa dioptría no aumentó en más del 10%, ¿es operable? Generalmente se pudiera decir que sí, sí. Lo que pasa es que en oftalmología nosotros, cuando se va a operar un paciente, se evalúan varios factores. Uno, que el ojo esté normal, la edad del paciente, la cantidad de defectos refractivos, los tipos de defectos refractivos combinados y cómo ha variado en el tiempo, ¿no? Okay. Puede haber variado en cantidades mayores en los años anteriores, pero en el último año, si estamos hablando de un porcentaje, 10%, representa ya como un freno a este cambio, entonces probablemente ese paciente puede ser sometido a la cirugía. Ahora, por ejemplo, una persona que tenga dioptría de 8, por ejemplo, una persona que ya tenga bastante discapacidad y que se le dificulte muchísimo ver, ¿esa persona es operable cuando se estabilice su fórmula? Sí, de hecho todos los grados de miopía son operables hoy en día. Lo que varía es la técnica a utilizar. Se puede utilizar el láser para hacer la corrección, inclusive hoy en día, ya que nombras ese número mágico del 8, es un número que con las nuevas tecnologías de láser que hay hoy en día nos permite que con estos nuevos aparatos alcancemos y hagamos la corrección de niveles como el 8. Está también la colocación cuando son un poco más altas de lentes intraoculares fáquicos y que son lentes que se colocan dentro del ojo conservando aún el cristalino de la persona, y cuando son valores tan altos se puede colocar un lente intraocular que sustituye el cristalino y de alguna manera compensar todos estos grados de miopía. Doctor, hay que hablar también un poquito sobre las causas, digamos, de estas patologías, y me pregunto,
¿Es más frecuente ver este tipo de defectos de refracción en personas con algunos trastornos genéticos? Por ejemplo, personas con síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Digamos, los pacientes con síndrome de Down tienden a ser pacientes con miopía, con astigmatismos, adicionalmente hay algunos que pudieran presentar alteraciones incluso en su córnea y llegar allá a patologías que son totalmente diferentes, a una patología refractiva como por ejemplo el queratocono y que pueden requerir ya tratamientos diferentes, ¿no?, a lo que es un láser simple para esto. Por supuesto, hay patologías, esencialmente la córnea, que es uno de los puntos que determina la refracción o la fórmula del ojo, está compuesta esencialmente de colágeno. Colágeno tenemos un poco en todo el cuerpo, entonces hay algunas patologías, como esta que nombrabas anteriormente, como el Down, que evidentemente, y otras con alteraciones de colágeno que se asocian con problemas visuales bien importantes. Es importante entonces estar pendientes en estos casos. María Teixeira pregunta, soluciones de efectos visuales. ¿Es el astigmatismo y la hipermetropía son problemas hereditarios? Se pregunta ella. Esa pregunta la vamos a dejar en el aire, la respondemos ya al regreso de esta pausa. Ya venimos.